Hola, ¿qué tal? En este video vamos a comenzar con el tema de las razones trigonométricas. Es nuestro primer tema relacionado a trigonometría. Y bueno, vamos a comenzar con recordando que nosotros teníamos en un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar aquí un triángulo rectángulo. Y recordemos que en dicho triángulo rectángulo, a ver, lo voy a poner así y... Ok, vamos a colocar el ángulo de 90 grados. Muy bien. Bueno, sabemos nosotros que en este triángulo se cumple justamente el teorema de Pitágoras. Y habíamos comentado que de pronto, a ver, déjenme modificar el tamaño de la ecuación. Habíamos comentado que los lados se llamaban, por ejemplo, C. Este lado vamos a llamarle A. Y teníamos el otro lado que sería B. De tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos el teorema de Pitágoras, nos queda que C elevado al cuadrado es igual a A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Y bueno, evidentemente a esto es a lo que conocemos como el teorema de Pitágoras. Cabe resaltar que nosotros ya habíamos hecho ejercicios derivados de este tema justamente para hallar los lados faltantes y habíamos ya comentado también en qué se utilizan. De pronto calculábamos acorde a la contextualización, ya sea la hipotenusa o bien alguno de los catetos. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el teorema de Pitágoras. Pero, ¿qué sucede ahora si de pronto vamos a suponer nosotros tenemos este triángulo rectángulo, pero ahora tenemos en su lugar, tenemos adicionalmente un ángulo? Entonces, bueno, aquí nos quedaría en este caso que, por ejemplo, si nosotros pensamos en un ángulo dado, pensemos los ángulos como los habíamos denotado con letras griegas, este se va a llamar alfa. Entonces, supongamos que el ángulo justamente se encuentra aquí y bueno, pues como ya tenemos un ángulo, recordemos que en un ángulo sería desde la perspectiva, desde donde se ve, tenemos que reestructurar nuestros lados. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, si nosotros pensemos en la Torre Latino, si la vemos de pronto ya sea desde la perspectiva desde el Zócalo o la vemos desde la perspectiva del Palacio de Bellas Artes, son visiones totalmente distintas. Entonces, a eso me refiero con reestructurar. Recordando en todo momento que para el teorema de Pitágoras sabemos que el lado más grande se le conocía como hipotenusa. Entonces, voy a colocarlo de esa manera. Entonces, déjenme aquí poner un cuadro de texto, pero voy a cambiarle el color. Entonces, recordemos que habíamos comentado que el valor de la C se le conocía como hipotenusa. Muy bien. Entonces, aquí nos quedaría que esta es la hipotenusa. Así lo voy a poner, hipotenusa. Y esto lo vamos a denotar como H y P. Muy bien. El lado A, por ejemplo, ya, bueno, sí es un cateto, pero tiene un nombre en particular. Entonces, ¿cuál es ese nombre? Bueno, pues va a ser el cateto opuesto, el cual vamos a denotar con las iniciales CO. Y finalmente nosotros tendríamos el lado B, el cual le llamamos cateto adyacente, el cual vamos a denotar con una CA. Ok, bueno, déjenme explicarles rápidamente qué significa cada uno de ellos. Se le va a llamar cateto opuesto porque si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí este ángulo, el lado que queda enfrente se le conoce como cateto opuesto. Es justamente el valor de A y lo hemos abreviado como CO. Por otro lado, el lado B, que también es un cateto, como es el que está ayudando a formar el ángulo, se le conoce como cateto adyacente. Nada más estamos nombrando nuevamente los catetos a fin de que como tenemos un ángulo,
sea más fácil identificar cuál es el lado que tenemos. Ya no son catetos, sino tienen un nombre en particular derivado justamente de la palabra misma, pero uno es el opuesto, es decir, el que va a quedar enfrente del ángulo, y adyacentes que adyace, es decir, que le ayuda a formar. Entonces aquí tendríamos que va a ser el valor de B. Recordemos que las funciones o las razones trigonométricas, que también así son llamadas, tenemos 6 de ellas. Entonces, déjenme denotarlo en color verde, por ejemplo, y la primera que nosotros tenemos, los voy a enlistar, nos quedaría seno, el cual se puede escribir como la expresión, ojo así, le voy a poner, ok, pongo ecuación, sería sin, y tengo que colocar el ángulo, desde qué perspectiva lo estoy viendo, sin alfa, ok. Número 2, tenemos la razón coseno o la función coseno, y esta se abrevia como cos, y tenemos que poner con respecto a quién se está hablando. Siguiente, tendríamos la tangente, que bueno, esta se va a abreviar de la siguiente manera. Tendríamos nosotros que va a ser tan, y colocamos aquí alfa. Muy bien. Y bueno, tendríamos siguiente, sería la cotangente, que sería abreviada como cot, y tenemos que colocar el ángulo. Muy bien, perfecto. Siguiente sería la secante, que va a ser reescrita o bien abreviada como sec, y tenemos que colocar aquí el ángulo. Muy bien. Y finalmente tenemos la cosecante, que se va a abreviar como, y bueno, déjenme ponerlo aquí, sería CSC, y tendríamos aquí alfa. Bueno, pues estas razones trigonométricas tienen alguna forma de definirse, que ahorita las vamos a visualizar. No obstante, sí nos tenemos que aprender el orden de las mismas, y ahorita los vamos a definir en términos del cateto opuesto, el cateto adyacente y la respectiva hipotenusa. Entonces, voy a cambiar de diapositiva, no sin antes comentarles que ustedes pueden pausar el video, y también voy a subir esta presentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues llegado a este punto, ya una vez que vimos que deviene justamente del teorema de Pitágoras, que claro, lo vamos a seguir utilizando, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de nuestro nuevo problemario de tercer departamental. Entonces, vamos a tratar de reestructurar nuestras razones trigonométricas de la siguiente manera. Entonces, el lado A se le va a llamar, como habíamos comentado, CO de cateto opuesto, B sería CA, y la C sería HIP. Solamente estamos renombrando con respecto a los ángulos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a definir las 6 razones trigonométricas de la siguiente forma. La primera, como bien lo habíamos comentado, sería, ok, a ver, lo voy a poner así en este azul, sería seno de alfa. Y lo voy a poner, como es una razón trigonométrica, se entiende justamente que nosotros vamos a tener una fracción. Siguiente, tendríamos nosotros que vamos a tener, sería coseno de alfa. Ponemos otra fracción aquí. Y siguiente sería, a ver, voy a subir aquí un poquito esta parte, sería la tangente, entonces aquí lo denotamos como TAN, tangente de alfa. Siguiente sería, en este caso, la cotangente. Enseguida tendríamos la secante. Y finalmente tendríamos la cosecante. Muy bien. Así la estamos nombrando en ese orden, y comentamos nosotros que teníamos que definirlo en términos de esos lados del triángulo. Entonces lo vamos a definir mediante una ley que se utiliza, un recurso mnemotécnico llamado la ley del borracho. Entonces aquí, por ejemplo, recordemos por las iniciales, se va a hacer co, K, o K, y eructa el borracho. Y bien, nuevamente vuelve a tomar, sería co,
K, O, K, y eructa el borracho. Y Y entonces ya tenemos definido que para la razón seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, para el coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, para la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, para la cotangente es al revés, es el recíproco, es cateto adyacente sobre cateto opuesto, para la secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente y para la cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Muy bien, entonces esas son las razones trigonométricas y aquí está su respectiva definición. A continuación, voy a hacer algunos ejercicios derivados de nuestro problemario a fin de que entendamos cómo es que se aplica. Muy bien. Bueno, entonces voy a comenzar con el primer ejercicio de nuestro problemario. De hecho, voy a tomarle una captura a fin de que nosotros podamos entender cómo es que lo vamos a ir manejando. Entonces, ok. Bien, un momento. Ok, déjenme tomar la captura del primer ejercicio. Ojo, las definiciones de las razones trigonométricas también van a aparecer en nuestro problemario. Es la primera imagen que nosotros tenemos. Bueno, déjenme, bueno, ya acabo de duplicar diapositiva. Entonces aquí voy a poner esta parte acá. Ok, a ver, déjenme llevarlo un poquito abajo a fin de poner la redacción del problema. Me dice, encuentra las 6 funciones trigonométricas. Recuerden que funciones o razones estamos diciendo que son similares. Comúnmente ya en los cursos actuales de trigonometría se les suele llamar de las dos maneras, aunque es más usual el de razones trigonométricas porque es el más apropiado justo por la definición que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, en este caso dice, encuentra las 6 funciones trigonométricas. Si el cateto opuesto mide 3, es decir, aquí ya nos dice que este es igual a 3, ya lo estamos dibujando. Y el cateto adyacente mide 4. Bien, nos hace falta hallar el valor de la hipotenusa, pero ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tener que seguir el teorema de Pitágoras, quedando entonces de la siguiente manera. Hipotenusa al cuadrado, ok, déjenme cambiar de tonalidad, sería hipotenusa elevado al cuadrado, esto va a ser igual a 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. De tal manera que aquí nos quedaría hipotenusa al cuadrado es igual, 3 al cuadrado nos quedaría 9, más 4 al cuadrado nos quedaría 16. Hipotenusa al cuadrado, por lo tanto, nos va a quedar 9 más 16, nos quedaría 25. De tal manera que si despejamos h y p, le estorba el cuadrado, pasa con la operación contraria y nos quedaría como, esperen, h y p es igual a la raíz cuadrada de 25, lo cual me quedaría igual a 5. Muy bien, entonces este 5 es el resultado del valor de la hipotenusa y a partir ya de estos datos que nosotros tenemos podemos ir redefiniendo las razones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, déjenme comenzar aquí, nos quedaría seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto esto va a ser igual. El cateto opuesto, como bien lo notamos, es 3 y la hipotenusa es 5. Muy bien, para la razón coseno, recordemos que esto va a ser igual, cateto adyacente, que es 4, dividido entre la hipotenusa, que va a ser igual a 5. Ahora bien, la tangente nos quedaría que va a ser cateto opuesto, pero el cateto opuesto vale 3, entre el cateto adyacente, que vale 4. Muy bien, continuamos entonces. La cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esto es igual, cateto adyacente sería 4 y el opuesto sería 3. Muy bien, vamos ahora con la secante. Recordemos que aquí la definición nos va a quedar hipotenusa sobre cateto adyacente, lo cual nos quedaría hipotenusa vale 5 entre cateto adyacente, que nos quedaría 4. Y finalmente, la cosecante del ángulo
nos quedaría hipotenusa sobre cateto opuesto, quedando entonces que la hipotenusa es 5 y el cateto opuesto nos quedaría igual a 3. Ok, voy a ir cambiando de colores a fin de no confundirlos con respecto a las razones trigonométricas. Entonces, bueno, ahí estaría ya la definición de cada una de ellas con respecto a ese triángulo. Muy bien, entonces aclaro, solamente hay que hacer las identificaciones de manera correcta y lo siguiente ya nada más tendríamos que ir sustituyendo. Cabe resaltar que de pronto también nosotros podemos como el simplificar la fracción si es que así lo requerimos. Y bueno, esa fue la solución del primer ejercicio. Muy bien, entonces vamos a continuar con el segundo ejercicio de nuestro respectivo problemario. Recordando que ustedes pueden en cualquier momento pausar el video para ir haciendo sus anotaciones correspondientes. Bien, voy a anotar, bueno, ok, sí, creo que sí voy a hacer en este caso el número 2. Y bueno, son muy similares, nada más tenemos que tener especial cuidado con respecto a cómo lo estamos manejando. Entonces, bueno, segundo ejercicio nos dice encuentra las 6 funciones trigonométricas si el cateto opuesto mide 7 y la hipotenusa 25. Entonces, cateto opuesto vale 7. Hipotenusa vale 25, es decir, aquí vale 25, y el cateto adyacente sería nuestra respectiva incógnita. Recordemos que cuando nos hace falta un lado que no es la hipotenusa, nos va a quedar cateto adyacente elevado al cuadrado es igual y ponemos el número más grande que sería 25 elevado al cuadrado y restamos menos 7 elevado al cuadrado. De tal manera que nos quedaría cateto adyacente elevado al cuadrado es igual. 25 al cuadrado nos quedaría 625 menos 7 al cuadrado nos quedaría 49. Por lo tanto, tendríamos que cateto adyacente elevado al cuadrado es igual y nos quedaría cuando nosotros restamos va a ser de la siguiente manera. Ok, déjenme hacer los cálculos. Ya sabemos, como estamos en tiempo real, no los tengo preparados. 625 menos 49 nos quedaría 576. De tal manera que el cateto adyacente, si seguimos despejando, nos va a quedar igual a la raíz cuadrada de 576, lo cual nos queda igual. Y tendríamos que la raíz cuadrada de 576 nos quedaría igual a 24. Y bueno, en este sentido, nos quedaría que el cateto adyacente es igual a 24. Y entonces nosotros podemos ya con ello y a través del triángulo ir sustituyendo las respectivas relaciones. Entonces, cateto opuesto en este caso vale 7 entre la hipotenusa que vale 25. Me queda 7 sobre 25. Para el coseno sería cateto adyacente, que sería 24, entre hipotenusa, que vale 25. Ya no podemos simplificarlo. Para la tangente, recordemos que va a ser cateto opuesto, que es 7, entre cateto adyacente, lo cual nos quedaría 24. Para la cotangente va a ser cateto adyacente, que vale 24, entre cateto opuesto, que vale 7. 24 sobre 7. Ahora, para la secante, la hipotenusa sería 25 entre el cateto adyacente, que me quedaría 24. Y finalmente, para la cosecante, nos quedaría, en este caso, como hipotenusa, que vale 25, dividida entre el cateto opuesto, que vale 7. Y entonces, esas serían las 6 razones trigonométricas derivados de ese triángulo. Muy bien, entonces yo espero que hayan entendido. Si no, de todas maneras, ustedes pueden preguntarme en cualquier momento con respecto a las razones trigonométricas. Muy bien, vamos ahora a tomar el problema número 3, porque aquí cambia un poquito la situación. Creo que sería más apropiado si hago el número 4. Muy bien. Voy a continuar, no sin antes recordarles que ustedes pueden pausar el video para hacer sus respectivas anotaciones. Muy bien. El problema dice lo siguiente, es el problema número 4. Dice, determine la razón, todas las razones, ahí ya me equivoqué, determine todas las razones trigonométricas.
A ver, déjenme borrar todo esto. Ok. Del triángulo teta, del ángulo teta del triángulo asociado. Entonces, ojo, fíjense bien. Aquí recordando que esta parte es el ángulo teta escrito en notación griega. Muy bien. Entonces, recordemos que si aquí tenemos que el ángulo está, el que quede enfrente sería el 2. Entonces, esto nos quedaría igual a cateto opuesto. Bien, aquí está el cateto opuesto. Y lo que tenemos aquí, el 5, es la hipotenusa, H y P. Y entonces nos quedaría de esta manera. Ahí lo voy a colocar, H, híjoles, H y P. Muy bien, nos hace falta el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para el cateto adyacente? Pues tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, quedando entonces de la siguiente manera. Cateto adyacente es igual y tendríamos, recuerden que vamos a tener que hacer una resta de la cantidad más grande, que sería 5 elevado al cuadrado, menos 2 elevado al cuadrado. Y entonces nos quedaría que cateto adyacente al cuadrado es igual, ok, sería 5 al cuadrado, nos quedaría 25 menos 2 al cuadrado, me quedaría 4. Y entonces tendríamos que cateto adyacente al cuadrado es igual, 25 menos 4 es igual a 21. Y entonces el cateto adyacente me quedaría como la raíz cuadrada de 21. Y esta raíz ya no es exacta, por lo tanto, no podemos calcular su reducción, por lo tanto, así se va a quedar. Entonces, si aplicamos las razones trigonométricas, nos va a quedar que para el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa, pero el cateto opuesto vale 2, entonces nos quedaría 2 entre la hipotenusa, que vale 5. Muy bien. Siguiente, el coseno es cateto adyacente, que ya sabemos que el cateto adyacente vale la raíz cuadrada de 21 entre la hipotenusa, que me quedaría 25, 5, no es 25, es 5. Muy bien, la tangente sería cateto opuesto, pero el cateto opuesto vale 2 entre el cateto adyacente, que es la raíz cuadrada de 21. Así lo dejamos sin hacerle ninguna otra operación. Muy bien, para la cotangente me quedaría cateto adyacente, que me quedaría raíz cuadrada de 21, entre cateto opuesto, que me quedaría 2. Muy bien, para la secante recordemos que nos va a quedar hipotenusa, que va a ser justamente 5, entre cateto adyacente, que me quedaría la raíz cuadrada de 21. Muy bien. Y finalmente tendríamos que la cosecante es hipotenusa, es decir, 5 entre el cateto opuesto, que me quedaría igual a 2. Y ahí están todas las razones trigonométricas asociadas al triángulo, a este triángulo con respecto al ángulo teta. ¿Sale? Muy bien, entonces recordando que ustedes pueden ir pausando el video cuantas veces sea necesario a fin de que vayan comprendiendo. Muy bien, vamos entonces a realizar el número 5 de nuestro respectivo problemario. Muy bien. Entonces, bueno, aquí voy a duplicar diapositiva y déjenme aquí, voy a colocar, en este caso me dice determina el resto de las razones trigonométricas si la secante de alfa es igual a 2 sobre raíz de 3. Dibujar el triángulo. Muy bien. Bueno, primero déjenme traer uno de los triángulos que ya teníamos. Ok, aquí está. Bueno, me dice que la secante, esa es la que ya tenemos, es, ok, a ver, déjenme borrar esta parte, nada más lo voy a poner así, porque sí necesitamos ser muy precisos. El único que tenemos en estos momentos es el valor de la respectiva secante. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, ok, déjenme seguir poniendo estos de acá. Para el valor de la secante, que es el valor que yo ya tengo, y lo voy a seleccionar, me dice que es 2 sobre raíz cuadrada de 3. Recordemos por un lado
que la secante se define como hipotenusa entre cateto adyacente y la hipotenusa vale 2. Entonces, ojo, aquí la hipotenusa en este triángulo vale 2, el cateto adyacente vale la raíz cuadrada de 3. Y lo que nos hace falta encontrar es justamente el valor del cateto opuesto. Recordemos que cuando nosotros hallamos el cateto opuesto, en efecto, tendríamos que hacer, aunque sean los catetos, se hace la resta. Entonces tendríamos nosotros cateto opuesto al cuadrado, nos queda el número más grande que va a ser, ojo, aquí no es 7, esa es nuestra incógnita. Ahorita ya le vamos a dar un valor. Nos quedaría cateto opuesto al cuadrado es, recuerden, es el número más grande, 2 elevado al cuadrado menos, y aquí tendríamos en el cuadrado y nos quedaría la raíz cuadrada de 3. Si tenemos alguna duda con respecto a que pensamos de pronto que raíz de 3 es el más grande, pueden calcularlo numéricamente y se van a dar cuenta que es un número más chico que 2. De hecho, es 1.5, pero reitero, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema en su calculadora. Entonces, nos quedaría el cateto opuesto al cuadrado es igual, 2 al cuadrado me quedaría 4, menos, y recordemos que cuando aquí tenemos una raíz y está el cuadrado y aquí es raíz cuadrada, se terminan anulando tanto la raíz como el respectivo cuadrado. Es decir, esta raíz ya no existe con respecto a este 2, y entonces aquí nada más me sobrevive el 3 y me queda cateto opuesto elevado al cuadrado es igual a 4 menos 3 es 1. Entonces, cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de 1, lo cual esto es igual a 1. Híjoles, esto es igual a 1. Muy bien, entonces ya tenemos que el cateto opuesto es igual a 1. Muy bien, bueno, vamos a seguir entonces a encontrar el resto de las razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno es cateto opuesto que vale 1 entre la hipotenusa que es igual a 2. Para el coseno es el cateto adyacente que sería la raíz cuadrada de 3 entre hipotenusa que es igual a 2. En la tangente es cateto opuesto que sería 1 sobre el cateto adyacente que sería la raíz cuadrada de 3. Muy bien, bueno. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a calcular ahora el valor de la cotangente y recordemos que la cotangente es el cateto adyacente, que en este caso nos quedaría raíz cuadrada de 3, entre cateto opuesto que es 1, pero esto se puede simplificar a solamente escribir la raíz cuadrada de 3, porque recordemos que raíz cuadrada de 3 entre 1, o bien cualquier número dividido entre 1, queda ese mismo número. La secante, pues ya no le hago nada porque es el valor que me están dando, y la cosecante sería hipotenusa, que vale 2, entre el opuesto, que vale 1, y eso también lo puedo dividir, 2 entre 1, me queda 2. Y ahí están las 6 razones o el resto de las razones trigonométricas asociadas a que si tengo que la secante de alfa es 2 sobre raíz cuadrada de 3. Y bueno, en la clase del día jueves ya nosotros sabremos cómo resolver el resto de los ejercicios del problemario asociado a la introducción a las razones trigonométricas. De mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos.